Muy buenas a todas esas personas que os encontráis detrás de la pantalla viendo esta defensa del trabajo de final de grado de psicología. En concreto, un diseño de intervención en psicología clínica y salud. Mi nombre es Iván López Garrido, soy estudiante de la Universidad Oberta de Cataluña y durante todo este proceso me ha acompañado el profesor colaborador Aleix Comas. Sin más dilación, vamos a por el título de este TFG. Es una intervención en personas usuarias de Kensex, una propuesta para la reducción de daños y promoción de conductas saludables. Yo creo que el título del TFG ya nos lleva a la primera diapositiva, que es ¿qué es el Kensex? Porque muchas personas no lo conocen. Pues bien, es el uso sexualizado de las drogas, es decir, el consumo de estupefacientes o sustancias psicoactivas específicas para mantener relaciones sexuales dentro de la población HSH, es decir, de hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. ¿Dónde se origina todo este fenómeno? ¿De dónde viene? Bueno, pues viene de Londres, de los años 90 en Inglaterra, donde se produce este fenómeno, pero hasta el 2012 no genera el boom a nivel mundial. ¿Por qué en 2012? Porque en ese año llegan a los dispositivos móviles aplicaciones de chicos que mantienen contacto con otros chicos, como Grindr, Guapo o Macho Bebé, que a través de sus códigos de conducta no prohíben que el usuario genere un perfil donde abiertamente diga que consume determinadas sustancias para mantener sexo grupal y por lo tanto genere ese círculo para poder atraer a otras personas que lo hacen. Además, el sistema de geolocalización de este tipo de aplicaciones hace que enciendas la aplicación y a pocos metros encuentres a personas que están dispuestas a mantener una sesión de Kensex como la propia jerga se determina, ¿no? Estas sesiones de Kensex hay que decir que son de duración muy larga, normalmente de días, que se promueven por muchas personas y que normalmente las conductas sexuales son desprotegidas. Más adelante veremos cómo vamos a abarcar este tipo de problemáticas. ¿Qué lleva a una persona a ser usuaria de Kensex? Bueno, pues sobre todo la falta de autoestima, la xerofobia y la homofobia y la falta de habilidades sociales. Al final, la exposición en estas aplicaciones de ligar hace que el culto al cuerpo sea todavía mayor. Todas las personas conocemos que al tomar drogas la conducta se desinhibe y tienes una falsa seguridad sobre ti mismo. Por tanto, y basado en el ejemplo más básico del alcohol, a través de drogas más elaboradas, pues esta sensación aumenta todavía más. ¿Qué tipos de drogas se utilizan dentro de este tipo de contextos? Bueno, pues se utilizan la metanfetamina, el GHB, la mefedrona, la anfetamina. Aquí quiero que se fijen en que no utilizamos otras drogas normalmente en el imaginario común, como puede ser alcohol, marihuana, hachís, cocaína. Vemos drogas completamente nuevas y que son específicas de este contexto. De hecho, a través de los estudios científicos se puede ver que la mefedrona se utiliza muy poco fuera del contexto del Kensex. Eso nos va a llevar a varios retos que vamos a ver poco a poco a lo largo de esta defensa. ¿Qué tipo de personas acuden? Bueno, pues también nos encontramos a un perfil completamente nuevo, porque son personas entre 25 y 45 años, es decir, una media de edad en el inicio del consumo bastante elevada, en torno a los 32 años, con estudios superiores y poder adquisitivo alto, es decir, un perfil completamente distinto a lo que venimos acostumbrados en la biografía de drogodependencias. Debido, como he dicho antes, a que estas sesiones duran bastante tiempo, hay que hacer un consumo de drogas muy alto. Estas drogas en concreto que he nombrado y que se pueden ver en la parte superior son bastante caras en el mercado. Es por ese motivo que solamente puedes hacerlo si tienes un alto poder adquisitivo y normalmente solamente se hace en grandes provincias o en grandes ciudades, lo que hace que esas personas pues tengan el poder adquisitivo de pagar una renta o una hipoteca dentro de una ciudad como puede ser Madrid o Barcelona. ¿Qué percepción sienten los usuarios cuando van a este tipo de prácticas? Bueno, pues una mayor duración de las relaciones sexuales, se inhibe esa fisiología natural del cuerpo humano para tener el orgasmo y por lo tanto podemos mantener relaciones sexuales durante muchísimo más tiempo al que venimos acostumbrando sin drogas. Además, un incremento sensorial, es decir, el usuario percibe que la relación sexual es muchísimo más placentera que si no se utilizan drogas y además nos permite las prácticas sexuales
de situaciones más extremas. La más común es el sexo braquirrectal o el fisting, como normalmente se conoce, que es la introducción del antebrazo por el recto. Esto, gracias a las drogas psicoactivas, pues hacemos que la percepción del dolor sea diferente y tengamos la oportunidad de practicarlas. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Bueno, pues un incremento de las conductas sexuales desprotegidas, sin barreras de protección, y por lo tanto un incremento de las infecciones de transmisión sexual dentro de este tipo de población. En sí, y por supuesto, la adición a las sustancias anteriormente nombradas y a la estimulación sociosexual, porque lógicamente una vez que estás durante 4 días dentro de este contexto que hemos nombrado, cuando bajas de él las relaciones sexuales no son iguales y las relaciones sociales tampoco, por lo tanto también hay una adicción y una dependencia al contexto, al ambiente. Todo esto deriva lógicamente en problemas de salud mental, desde tristeza, falta de autoestima, depresión y un montón de, pues hasta llegar a la esquizofrenia, ¿no? Además, todo esto hace que, sobre todo la mefedrona, se consuma por vía intravenosa, es decir, por la vía parenteral, lo que nos ocasiona generar slamming, es decir, la introducción a través de vía intravenosa de la mefedrona con todos los riesgos que eso implica. Todos los usuarios de Chemsex en su mayoría toman PrEP, es decir, la profilaxis preexposición frente al VIH, o toman tratamiento antirretroviral. Por lo tanto, en una sesión de 4 días envuelto en los efectos de estas drogas hará que seguramente no tengamos una adherencia buena a nuestro tratamiento. Todo ello y generado a que normalmente el consumo es durante varios días y policonsumo de varias sustancias puede llegar a la sobredosis y, por tanto, desgraciadamente, al fallecimiento. Os preguntaréis por qué he elegido este tema. Bueno, pues como activista de la comunidad LGTBI y como parte de la comunidad veo que es un problema que va en aumento, que no se habla, que hay muy poca bibliografía, sobre todo en habla hispana, y que en Londres, en Inglaterra, en Alemania ya tienen programas específicos a nivel de centros asistenciales a la drogodependencia para este tipo de usuarios. En cambio, en España, aunque tenemos estamentos como los centros de atención al drogodependiente, no hay programas específicos. Por tanto, creo que es un tema que me apasiona ayudar a la comunidad, y también el tema de la drogodependencia durante toda mi vida ha sido algo que ha despertado mi interés. Y si lo sumamos a que va junto con el sexo, porque aquí nos encontramos en un nuevo escenario que es sexo y drogas, pues me ha llevado a hacer este TFG. ¿Por qué una reducción de daños y no una completa abstinencia? Bueno, pues bien, los usuarios normalmente no buscan la abstinencia, porque como son entornos en los que se sienten completamente seguros, lo que buscan es una reducción de los daños. Por lo tanto, ya que no van a entrar en programas de abstinencia, vamos a intentar reducir los daños que causa el propio contexto. Por lo tanto, vamos a promover conductas sexuales más saludables, una mejor adherencia al tratamiento farmacológico, disminuir los riesgos del propio consumo, como por ejemplo no compartir jeringuillas. Vamos a psicoeducar emocionalmente para que cuando aparezcan esas emociones de rabia, ira, autoestima, perdonad, autoestima no es una emoción, tristeza, sepamos regularlas y por lo tanto no tengamos que acudir a la sustancia. Fomentar las habilidades sociales, aumentar la autoestima y trabajar la propia homofobia o xerofobia que pueda haber a nivel interno. Todo esto me llevó a cuestionarme si es posible alcanzar la abstinencia trabajando la dependencia emocional y física hacia las drogas que se usan dentro del contexto del chemsex. Entonces, mi objetivo general de este TFG ha sido contribuir a la reducción de los riesgos que implica el consumo de sustancias dentro del contexto sexual y promover conductas sexoafectivas muchísimo más saludables. De manera específica, pues una disminución del consumo, un incremento en las habilidades sociales, desarrollar ocio alternativo para que las personas usuarias sepan que se puede generar ese pico de dopamina fuera del contexto del chemsex a través de actividades que nos gusten y, por supuesto, derivado de todo esto, mejorar el ánimo. ¿Cuál es el propósito de la intervención? Bueno, pues contextualizar, saber qué es el chemsex y saber que es un fenómeno que ya en España crece cada año según la bibliografía existente, conceptualizarlo
y crear un plan de acción de intervención para ver si conseguimos todos estos objetivos. ¿Cuál ha sido la metodología? Bueno, pues hemos diseñado una evaluación de tipo descriptiva y conclusiones con método inductivo y metodología cuantitativa, donde la variable dependiente va a ser el propio plan de acción y la variable independiente pues van a ser las relacionadas al consumo, la salud sexual y la salud mental. La muestra, vamos a colaborar con los centros públicos de atención al drogodependiente para conseguirla y la hemos obtenido de la calculadora Gramo. Ahí nos ha dado que tendremos una muestra de 42 participantes, así que 21 para el grupo de control y 21 para el grupo experimental. Vamos a utilizar la bibliografía existente, así que vamos a coger a HSH, a población HSH de entre 25 y 45 años que hayan tenido un diagnóstico previo de infección de transmisión sexual y un consumo inferior a 5 semanas para saber que el consumo está activo. Aquí podemos ver los instrumentos que vamos a medir. En general, pues miden drogas, depresión, habilidad social, ansiedad, bienestar psicológico y una entrevista estructurada creada específicamente para este plan de acción. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Pues 8 entrevistas estructuradas y grupales, donde la primera será evaluar al sujeto y presentar la intervención, la segunda y tercera hacer una psicoeducación de qué es el chemsex, identificar si somos usuarios de chemsex y qué es el consumo y cómo mejorar ese consumo para no generar problemas como la sobredosis. Vamos a ver qué es la salud sexual y cómo podemos mejorar esas relaciones sexoafectivas. Vamos a hacer esa psicoeducación emocional para identificar emociones y regularlas y vamos a aprender lo que es el ocio saludable. Es decir, actividades que no es necesario el consumo de estupefacientes. En la séptima vamos a prevenir la sobredosis y una clase de primeros auxilios por si en algún escenario se encuentra una persona que los necesita, y en la octava vamos a hacer nuestra evaluación final. ¿Cómo lo vamos a analizar todo? Bueno, pues a partir del programa SPS, un programa estadístico pre y posexposición, un análisis descriptivo de las variables cuantitativas, comparado los grupos de estudio con la TDStudent y un análisis de cada variable por separado. La TDStudent nos dará datos tan importantes como la media, que eso hará que comparemos las variables y sepamos si realmente nuestro programa ha tenido la eficacia. Y por último, una prueba de Leven para saber si las variancias son correctas. Todo esto, lógicamente, tiene sus beneficios, pues un consumo de sustancias menor, mejora tendencia al tratamiento antirretroviral, conductas sexuales más saludables, una mejora de la gestión emocional, por lo tanto mejor dominio del propio contexto, un ocio saludable y captación para otros recursos como por ejemplo, uno muy interesante podría ser un programa específico de la abstinencia. ¿Cuáles son los puntos débiles? Bueno, pues la falta de asistencia al recurso debido a que la persona pide ayuda en un momento de impulsividad pero luego no acude al recurso. La propia adicción a sustancias psicoactivas, que quizá hace falta intervenir con otros protocolos de intervención para poder deshabituar de esa sustancia, psicopatologías que nos podemos encontrar en los usuarios como esquizofrenia, psicosis o neurosis, y que también la persona se sienta en un juicio de valor a acudir a un programa de desintoxicación o de reducción de daños de la droga. Y que, por supuesto, pues no mejoren esas variables que hemos estudiado a nivel psicológico. Yo creo que la conclusión del trabajo es que hay que informar y hacer contexto del fenómeno chemsex. Hay estudios de GESIDA que especifican que España es uno de los destinos turísticos más altos del mundo para practicar este tipo de reuniones. Crear un plan de acción de trabajo unificado y multidisciplinar, analizar variables y revisar el programa post-programa, todas esas variables que no hayan mejorado, hacer una revisión continua, mejorar la intervención para la mejora de los datos, intervenimos de mejor manera, por lo tanto, obtenemos datos mejores, estudiar de manera empírica el contexto, hace falta hacer más investigación, sobre todo en nuestro país, acerca de ello, promover la divulgación del fenómeno en otros profesionales sanitarios e incluso a nivel externo y crear protocolos de actuación específicos para este tipo de usuarios que, como hemos visto, el perfil es muy diferente al que estamos acostumbrados. Así que no me queda nada más que agradecer a todas esas personas que están detrás de la pantalla haber visto esta defensa, que lo he intentado hacer lo mejor posible de la manera más natural. Y bueno, uno de los sueños de mi abuela
que murió hace muy poquitos meses, era haberme graduado de psicología, así que no puede ser de otra manera agradecerle a ella todo el esfuerzo que ha tenido. Muchísimas gracias y de verdad espero que os guste pues mi TFG.